Exactamente, y vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, al primer invitado de la mañana en realidad. Tenemos con nosotros a Alfredo Cabrera, presidente del Banco de Previsión Social. Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Bienvenido a Modo País y queremos hablar, obviamente, de lo que es la reforma jubilatoria y un montón de implicancias que hay alrededor. Tenemos un plebiscito en la vuelta, tenemos muchas dudas todos sobre qué pasa, AFAP sí, AFAP no, la edad jubilatoria. Para arrancar por un tema, ¿en qué está hoy el BPS en relación a la reforma que ya está funcionando? ¿Qué cambios ha habido? ¿Cómo se han implementado? Y si está todo funcionando como se esperaba a la hora de la implementación de la nueva reforma que hoy está vigente. Bien, en términos generales estamos absolutamente tranquilos ejecutando todo lo previsto en los plazos previstos y con el cronograma de ejecución que luego de la aprobación de la ley nos habíamos planteado. La reforma empezó en agosto del año pasado. Nosotros, si se acuerdan, apagamos el banco un fin de semana, que no hicimos ningún contacto, que no utilizamos ningún servicio online. En ese fin de semana, todo con los equipos internos, un equipo de proyectos, 120 personas que trabajaron meses para ello. Se instaló todo lo que se crea nuevo, sistemas informáticos nuevos que se crean dándole las instrucciones nuevas a los cambios legislativos. O sea, en definitiva, cuando uno dice la jubilación será a tal edad, eso está cargado en un sistema que marca que a tal edad se produce tal cosa. Bueno, todo eso se generó, se creó, se digitó, son códigos que se crean, y durante un fin de semana se instaló primero en un servidor, después se sembró al resto de los servidores y el lunes empezamos. En un trabajo espectacular, realmente es como lanzar un cohete, ¿no? Claro, porque es hora a hora, ejecución de programa, lo destacamos en su momento, un trabajo de excelencia de los proveedores, algunos de los proveedores del banco y el personal interno del banco, el C6, la gente informática, que hicieron un trabajo espectacular. Y me imagino que muchas preguntas de la gente. Muchas preguntas. Ese sentido, de cualquier manera, como la reforma es una reforma que, entre otras particularidades, tiene que durante 20 años las personas se siguen jubilando con el régimen actual. No nos olvidemos que las personas que tienen causal jubilatoria hasta el 31 de diciembre del 2033 se jubilan 100% por el régimen actual. Y del 33 al 43 se jubilan en un sistema a prorrata entre viejo y nuevo. Entonces, nosotros nos preparamos para una gran demanda, pero la realidad es que la gran demanda no se produjo porque esta reforma es muy gradual. Claro, eso le iba a consultar. Usted recuerdo que esperaba que el número de personas que volvieran a trabajar después de jubilados fuera alta, ¿no? Ese es uno de los puntos, pero en definitiva, el tema de las jubilaciones fue un tema que, como va a largo plazo y es gradual, no ha tenido una demanda de consultas muy alta. Digo, tenemos un área que hace las consultas, pero en los hechos no ha sido tan alta. Respecto a el envejecimiento activo, la posibilidad de jubilarse y trabajar, que era de los temas que más llamaba la atención y donde más consultas había en ese momento, se ha ido produciendo. A hoy debemos tener aproximadamente unas 1.500 personas que eran jubiladas de dependientes y que han vuelto a trabajar. De manera formal, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, sí, ese es el sentido de esto. Y unos 400 personas jubiladas como no dependientes, o sea, unipersonales, personas que eran patrones, socios de una SRL, que han vuelto a trabajar. Poco, mucho, yo nunca lo mediría en términos de cantidad, lo mediría en términos de calidad. Hay 2.000 personas más que por algún motivo, o porque lo necesitaban económica o espiritualmente, están nuevamente en actividad y lo hacen de manera formal, haciendo sus aportes, teniendo seguro de accidentes, en fin. O sea, en definitiva, lo hacen con todas las garantías y cobrando los sueldos del laudo del sector. Con lo cual, me parece que es una muy buena noticia. El sistema no daba para más, decían quienes de alguna manera impulsaban esta reforma. Necesitamos hacerlo ya. ¿Cuándo se van a sentir los cambios sustanciales? Y estoy hablando de la parte económica en el banco. Déjeme hacer un pequeño introducción antes. El sistema no da para más porque la realidad demográfica uruguaya es muy compleja.
Uruguay tiene una tasa de fecundidad muy baja, los uruguayos no tenemos hijos, tenemos pocos hijos, la tasa de fecundidad es de 1.3, la tasa de reemplazo es de 2.4. O sea que los hijos que nacen son menos que los que necesitaríamos para tener un reemplazo activo-pasivo normal. Eso le pasa a Uruguay y le pasa a muchos otros países, sobre todo a los países centrales. Le pasa a España, le pasa a Francia, en fin, le pasa generalmente a los países europeos. No así en países centroamericanos, donde generalmente la tasa de fecundidad sigue siendo muy alta. Ese es un dato. El segundo dato es que felizmente vivimos más tiempo. La longevidad es una virtud de nuestro sistema de amplia cobertura. Entonces, entre ese dato, que es nacen menos niños y los uruguayos vivimos más tiempo, se produce un problema demográfico que es que el grupo que más crece es el de mayores de 65. Y eso, trasladado en el mediano y largo plazo, nos lleva a que corremos el riesgo de la población económicamente activa se reduzca. ¿Ah? Por lo cual, los más jóvenes en esta mesa van a tener sobre su espalda la mochila de más veteranos jubilados. ¿Ah? Entonces, ese es el punto de partida de por qué el sistema no aguanta. En un sistema de amplia cobertura como el uruguayo, donde la cobertura es del 96% de los mayores de 65 años, una cobertura altísima, la cobertura del sistema uruguayo es muy alta, es un sistema de excelencia, la sustentabilidad pasa a ser el problema, porque en los sistemas que no son maduros y no tienen coberturas muy bajas, en Centroamérica hay países que tienen una cobertura de un 30%. Entonces, claro, si tengo una tasa de natalidad de 5 y cobertura de un 30, yo no tengo problema económico. Doy poco y tengo mucha gente. Y esto que usted explica, ¿cuándo lo vamos a ver en caja? Porque usted dice todavía se siguen jubilando. Y esto lo vamos a ver, o sea, la corrección del incremento del déficit lo vamos a ver en el mediano plazo, que no es terminar con el déficit, que no lo vamos a terminar. O sea, y no está planteado. La reforma no se hizo para decir, bueno, ahora vamos a ser superavitario. Pues eso no es real. O sea, el Estado va a tener que seguir poniendo dinero. El problema es que hoy... ¿A pesar de la reforma vamos a tener déficit? Sí. En ningún momento la reforma buscó terminar con el déficit. Lo que va a hacer es hacerlo manejable en el mediano y largo plazo y que no se produzca un crecimiento exponencial que lo haga insostenible. ¿Pero las jubilaciones van a ser más cuando el sistema se aplique completamente? ¿Qué dicen los datos del BPS? En cantidad, las jubilaciones siempre crecen. En la medida en que la expectativa de vida es más larga, hay un término que no es muy simpático, pero el stock de jubilaciones siempre crece, nunca se achican. Siempre hay más jubilados. Cada año que pasa hay más jubilados. Por lo que estoy explicando, porque en definitiva cada año se jubila gente y felizmente viven más tiempo. En el mediano plazo, las jubilaciones siempre crecen, pero el déficit, el egreso, agregándole los 5 años de trabajo, tiende a la estabilidad. O sea, a no crecer incrementalmente y exponencialmente, sino a mantener un gasto manejable y aceptable. Ese es el concepto detrás de esta reforma, que yo lo decía cuando se discutía, que es bien a la uruguaya. O sea, progresiva, con tiempo, porque está bien, lo hablábamos antes de empezar el programa. La jubilación es una etapa importante de la vida de las personas y hay derechos adquiridos y hay una voluntad de las personas de llegar a un momento de decir, bueno, vamos a aflojar, vamos a descansar, vamos a hacer otras cosas. Entonces, este proceso, para mí ha sido muy virtuoso el proceso. La gradualidad que ha tenido, que tiene, permite atender a los problemas sustanciales sin afectar a las personas. Y acá no hay magia, que en todo caso es el punto definitivo. O sea, en definitiva, la seguridad social tiene 2 o 3 componentes. Uno son los aportes que hacen las personas trabajando, los aportes patronales, los aportes personales. Los otros son los impuestos que hace la sociedad y lo otro es el gasto. O sea, hay quienes pretenden dar la discusión nuevamente sobre la reforma y hay quienes dicen que hay que volver para atrás y que debemos sentarnos en la mesa los actores políticos para buscar otra salida, que esta no es la salida. En esa situación, ¿usted cómo observa eso? De decir, bueno, capaz que en 2 años se da otra discusión y vuelven las modificaciones. A ver, hay 2 cosas. Una es el plebiscito. O sea, el plebiscito no dice vamos a hablar.
plebiscito plantea establecer condiciones de la relación en la Constitución y establecer en la Constitución la edad, el monto y eliminar una forma que es la del ahorro individual. O sea que quienes dicen vamos primero a hacer el plebiscito y después conversar, no es real. Porque después que está hecho el plebiscito y si se aprueba la reforma, la conversación va a... ¿De qué vamos a hablar si se prohíbe el ahorro individual, se establece la edad y se establece el monto? Está bien, pero ¿cómo Pues afectaría? no hay conversación. Bueno, creo que es muy grave la afectación. que tiene. Vayamos justamente La a afectación creo que es gravísima. Cabrera, vayamos concretamente a alguna de esas afectaciones para poder entender. Bien. Sabemos que hay posiciones encontradas, pero principalmente hay uno de los grandes temas. Lo de la edad está muy conversado a nivel nacional, a nivel internacional. También el tema de si equiparar la jubilación al salario mínimo. Estamos hablando de lo que son los puntos que plantea el PIT-CNT en la juntada de firmas hoy para ir a plebiscito. Pero sí hay un tema que usted se ha pronunciado claramente también y que es el de las AFAPs. Acabamos de ver cómo en Argentina pierde un juicio millonario por expropiación de fondos, que es lo que en términos muy simples se le planteó, y pierde un juicio millonario frente a lo que eran la AFAP una de las AFAPs de allí, de Argentina, y se le da un juicio categórico en cuanto a que se consideró que había habido una expropiación de fondos allí. ¿Qué pasaría si las AFAPs de Uruguay, según la visión de ustedes, se eliminaran y estos fondos, este ahorro individual, pasara a formar parte de las arcas del BPS? Usted habla de tiempo de duración de esos fondos y a su vez de la posibilidad de juicios que se podrían generar. Sí, los estudios que ha hecho nuestra Asesoría General de Seguridad Social respecto al impacto que tendría el plebiscito, o sea, que son estudios de nuestra asesoría actuarial, o sea, esto no tiene... Político. Es tan tirano Corte como un político. número, ¿no? Es el número que está ahí arriba de la mesa. Establece que con los supuestos del plebiscito, 60 de edad, monto mínimo y terminar con el ahorro individual, el primer efecto inmediato es que el banco tiene un superávit, porque le entran 22.000 millones de dólares. O sea, el día 1, el día 2 o el día 3, soy rico. El Estado uruguayo es rico porque trajo todo ese dinero. Ese dinero termina en el 2040. 2040. Tú todavía estás trabajando muerto de risa en el 2040 y ya nosotros nos gastamos el dinero pagando las jubilaciones. Implica unos 1.000 millones de dólares más año a año y ese dinero se gasta, se consume. Ahora, eso le puede resultar indiferente a una persona individualmente. Sí, bueno, pero yo en realidad me ofrecen cobrar más y jubilarme antes. En definitiva, eso que dice Cabrera es un problema... No es real, pero podría pensar, ese es un problema de Cabrera, yo qué sé. Bueno, el punto es, si me faltan 22.000 millones, o si me faltan 1.000 millones por año, de algún lado los vamos a tener que sacar. Si lo sacáramos, ¿y cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene hoy la Seguridad Social? Las contribuciones especiales de Seguridad Social, nuestros descuentos en el recibo de sueldo mes a mes y los impuestos afectados. ¿Cuáles son los impuestos afectados? Principalmente, el que todos sentimos, el IVA. El IVA. De los 22 puntos de IVA que pagamos, 7 puntos van al Banco de Previsión Social. 7 van enteros. ¿Ah? O sea, nos compramos una camisa de 100 pesos, nos cuesta 122 pesos, de los 22 pesos del IVA, 7 puntos van a la Seguridad Social. Con la proyectada la reforma, nosotros debemos en el 2030 agregarle 14 puntos al IVA. O sea, al IVA de 22... Pero si pensamos en solo quitar de ahí. Si lo estuviéramos subvencionando solo del IVA. Solo Por eso del IVA. Se plantea Bien. que hay otros lugares donde se podría Sí, quitar. el otro lugar son los aportes. Claro, ¿y ahí qué pasaría? Y duplicamos los aportes. Y eso podría afectar a la actividad. Del 7,5 y del 15 pasaremos, eso es progresivo, ¿no? En definitiva, pasamos un momento al 25% de aporte, al 18%, lo cual, ¿sabe lo que pasa? Si mi aporte, si para trabajar y ganar tu sueldo, tu aporte es desmesurado, tú trabajas en negro, tú te vas del sistema, porque nadie está dispuesto Claro. a pagar. O sea,
cuando se hace la reforma, el análisis de aumentar aportes, un análisis que siempre está arriba de la mesa y se Sí. define, y la definición que toma la comisión de expertos es: la tasa de aportación uruguaya es alta. Entonces, por ahí no va, ese no es el camino, porque la gente sigue trabajando, nadie deja de trabajar. Lo que va a hacer es irse a la informalidad, va a salir del mercado formal, lo cual es un círculo vicioso, porque en los hechos la informalidad del Uruguay post-pandemia bajó. Nosotros teníamos en el 2019 25% más o menos de informalidad y tenemos hoy 21,5, 22. O sea, y tuvimos 20. Bajamos 4 puntos, ahora estamos en 3, posiblemente por la consecuencia de la diferencia cambiaria con Argentina en el litoral. ¿Por qué el Uruguay post-pandemia es más formal que el Uruguay prepandemia? Y porque lo vimos. Básicamente porque nos dimos cuenta que si yo estaba en planilla, Tenía yo tenía cobertura. subsidio de enfermedad, tenía subsidio de desempleo, tenía subsidios. Exactamente. Nos quedan 1000 Alfredo temas. Cabrera. No empezamos. Todavía no arrancamos. Muchísimas gracias por estos minutos y seguramente vamos a volver a conversar Sí. en alguna otra oportunidad. Que tenga buena jornada. Con todo gusto.